Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este su programa Vivir para Servir. El día de hoy empezamos una nueva aventura. Vamos a desglosar cómo los defectos de carácter impiden nuestra buena operación y administración dentro de los servicios de Alcohólicos Anónimos. Y en esta ocasión iniciaremos con el tema de la ira. ¿Cómo estás bien? Hola amigos, muy bien, contentos de ver esta progresión de los defectos en el servicio que parece tan sencillo, pero afecta a nuestra calidad de servicio y por supuesto nuestra calidad espiritual. Y bueno, la ira es una parte, vaya, muy controversial, es un defecto de carácter que por supuesto que impide la buena operación de cualquier servicio de Alcohólicos Anónimos, ya que cuando estamos bajo el dominio de la ira, podemos llegar realmente a disgregar no solamente a un individuo, sino toda una entidad de servicio o inclusive hasta el mismo grupo se puede disgregar a través de este defecto de carácter. La ira es de alguna forma un defecto de carácter que no, como seres humanos, nos impulsa a, pues, a dañar a las demás personas, ya sea verbalmente, físicamente, psicológicamente. Y bueno, es que de verdad que la ira tiene diversas máscaras, ¿no? Está, por ejemplo, el sentimiento de venganza, el resentimiento, dice por ahí uno de los pasos, la ira espoliada en crítica, ¿cierto? Entonces, es uno de los defectos de carácter que por supuesto que impiden la buena operación dentro de un servicio de doble A. Entonces, primeramente, yo creo que debiésemos hablar las diversas circunstancias que conlleva este defecto de carácter en cuanto a, por ejemplo, cuando una persona está llena de ira, un servidor está lleno de ira, cómo este puede llegar a dañar a, pues, a sus compañeros de agrupación, ¿no? Claro. A través de, bueno, imaginemos este ejemplo, una persona que esté llena de ira dentro de una junta de servicio y que proponga tal vez algo, ¿no? Que proponga tal vez, no sé, algún presupuesto, alguna idea para la transmisión del mensaje, puede ser cualquier circunstancia. Sin embargo, si la conciencia del grupo determina que no es lo más adecuado para llevar a cabo pues esta idea que el individuo tiene, pues este individuo puede entrar en un estado iracundo en donde puede empezar a desprestigiar, a despotricar en contra de los demás, y empieza así como a exaltarse, ¿no? La persona que está llena de ira empieza a alzar la voz, empieza a gritar, empieza bueno, hasta decirte de lo que te vas a morir casi casi, y hasta cierto punto esto puede ser muy severo y puede conllevar una gran afectación dentro de una agrupación porque este individuo puede inclusive mostrarse hasta sarcástico Así es. posteriormente a que no hayan elegido lo que él quiso o haya propuesto en su momento. Así es. Entonces, híjole, la ira, les vuelvo a reiterar, tiene muchas vertientes, digámoslo de esa manera, y es por ello que pues vamos a tratar de pues llevar toda. Entonces, yo quiero primeramente abordar este tema de la ira en la cuestión cuando una persona agrede pues literalmente con la boca. Dicen por ahí que dañamos más con la boca o con las palabras que muchas de las veces inclusive hasta con los golpes bien. Claro, definamos primero lo que es el carácter como tal, como lo explica en nuestro libro del padre Puff, el John Dewey, que dice el mito de la perfección, ¿no? Y los tres gigantes del alma, donde explica que el carácter tiene tres componentes, que es la inteligencia, la vida afectiva y la voluntad. Y en la vida afectiva es donde está el miedo, el odio y el amor. Entonces quiere decir que nuestro carácter, de alguna manera fomentado a través del programa, pues nos va haciendo tener una buena gestión emocional y por lo tanto el programa nos va ayudando a
plenar de alguna manera o satisfacer, cumplir el propósito de nuestros instintos para que estén satisfechos. Porque si no pasa, pues explica nuestra literatura que todo mal emocional es derivado de un instinto mal encausado. Entonces quiere decir que si tu pareja no te dio taco, no te salieron los negocios o no tienes el prestigio que tú requieres en la sociedad, pues estás irritable, estás de malas. Y cuando tienes un servicio dentro de la agrupación, pues descargas toda tu ira, todo tu enojo, tu odio en conserva, lo descargas en tu servicio con las personas que te rodean. Entonces, evidentemente nuestros defectos de carácter refieren a eso, o sea, nuestro carácter está defectuoso, no tiene un orden, no tiene de alguna manera una estabilidad, entonces porque no hay inteligencia. Entonces la inteligencia no se refiere a que seas súper inteligente en todo, se refiere de la inteligencia específica de tener de alguna manera un control sobre tus emociones o sobre tus propios derivados del instinto, ¿no? Porque todos, haz de cuenta, en la cuestión de los instintos, pues todos, cuando tienes un instinto satisfecho, no vas a buscar en un aspecto a priori una satisfacción constante de tu sexualidad, de tu poder, de tu prestigio, de tu dinero. O sea, aprendes a vivir con lo que tienes y con lo que tú te vas ganando y con lo que realmente llega a tu vida, ¿no? Pero cuando no hay eso, obviamente, y como somos servidores, como tenemos problemas como todos, y si no llega a haber eso, y tienes ese defecto de la ira, cómo se va manifestando, y lo decías ahorita, ¿no? Hay veces, Oslos, que sin palabras, sin golpes, dice nuestra literatura, aquella ley del hielo, ¿no? Una mirada hacia las personas, una mueca, una sonrisa de estás bien tonto, de desaprobación. Es más, y dicen que una de las armas más sutiles de la ira es aquella que le quitas la existencia a las personas, o sea, la fría indiferencia, ¿no? No me interesas, no me importas. Cuando eres servidor y tienes un cargo y las personas no te siguen, y como no sabes que no puedes gritarles ni manotearlos, pero empiezas a ocupar esa parte del rechazo, ¿no? Lo sabes, no, tú no vas a, decían, y lo voy a hablar como era, como lo escuché, esa chingadera no sirve, ¿no? Y palabras que tú te quedas pensando, dices, ¿cómo el odio en conserva te hace actuar en ira y puedes lastimar susceptibilidades de personas o más allá está su autoestima, ¿no? En la cual te quedas pensando, entonces si las personas que van a tu agrupación no sirven ni para servir, ¿por qué las quieres ahí, no? Y yo no me daba cuenta de ese tipo de situaciones, pero obviamente creces, vas madurando y vas viendo que cuando te vas observando a ti mismo tus defectos, puedes ver los defectos de los demás y no como andarlos cazando, sino es más rápido que te des cuenta como el reflejo del defecto. Entonces, lo que yo observo hasta este punto es que sí hay una necesidad de ser serio y ser a lo mejor hasta enérgico si quieres verlo en ciertas cosas porque se requieren, y lo hemos visto más en los servicios de cuarto y quinto paso donde se requiere uno ponerse serio, y de alguna manera para que el trabajo funcione como debe trabajar debe de haber una autoridad. Pero cuando se abusa de esa autoridad con el defecto de la ira en el cual uno empieza a explotar, a gritar, a exhibir, a maltratar a las personas, pierde totalmente la perspectiva de servicio y empieza a convertirse como en una cuestión obligatoria, ¿no? En la obediencia, por ejemplo, es bueno ser obediente, pero cuando ya estás desde el lado de donde tú vas a dar las órdenes, si no sabes dar las órdenes, es más difícil a veces dar órdenes que obedecerlas, porque esas órdenes, si te hacen caso, imagínate, ¿no? El clásico, yo hasta fui traidor, Oslos, en el grupo, el tráete el de esto, tráete las coc, tráete el otro, tráete esto, y me gustaba porque era un servicio, ¿no? Pero ya cuando empezaba la exhibición era donde tú te quedabas así como, pues oye, yo soy el que te hago los paros, te hago lo que me piden y por qué me tratan de esta manera. Ahora, la característica muy fundamental de un iracundo es que a ellos se les llaman primarios. Primero actúan y después piensan. Son personas totalmente impulsivas en las cuales ellos no son... y me refiero a un ataque de ira, no nada más en berrinchitos o neurosis de gritar, porque hay personas que gritan, pero porque ocultan su miedo. Entonces parte de la neurosis es el miedo también. En la ira no. En la ira te puede ofuscar la ira en un momento y puedes imponer si tienes un puesto de poder, sea liderazgo o algo más de esa altura de dirección, puedes imponer y que se hagan las cosas como tú quieres, y si quieren, y si no, búsquense otro grupo, y si quieren, y si no, búsquense otro lugar, pero aquí se va a hacer lo que estamos diciendo.
porque se impone la ira. Dice parte de nuestra literatura que cuántas veces no taconeamos, pegamos en la mesa para infundir miedo en los demás, pero hablabas algo el aspecto de eso, ¿no? Con la boca también, con las palabras, podemos nosotros de alguna manera manipular para que se haga nuestra voluntad y a fin y al cabo es imponer nuestros defectos o nuestro instinto específicamente del poder, ¿no? Que va a través de los ataques de ira. Entonces es importante ver eso y que si se está viviendo una situación de esa, pues se apadrine porque sí es una cuestión muy delicada. Desafortunada o afortunadamente llega un momento en que la persona que tiene la ira o en su contrario quien está recibiendo esos ataques de ira, llega un momento en que se cansa, llega un momento en que empiezan a haber consecuencias por esas actitudes de ira y pues empieza a poner sabroso. ¿Por qué? Porque si dice nuestra literatura que vamos a escribir todos nuestros defectos de carácter, cuando votan esos defectos y cuando tienes la humildad de aceptar que tienes ese defecto y tienes que hacer esa confesión, va mermando la fuerza de ese defecto de carácter y obviamente empieza uno a tener más conciencia y a hacer uso de su conciencia para no maltratar, porque al fin y al cabo y lo que hace el defecto de carácter va a afectar mayormente a las personas de afuera, a nosotros también, pero quienes salen más lastimados son las personas que nos rodean. Y eso nada más estamos hablando del servicio. Porque si hablamos de los ataques de ira cuando vas manejando, cuando llegan personas que se empiezan de alguna manera, se te cierran en el camino, o que vas en el metro y te empujan, o estás viviendo de ese tipo de cosas que son de alguna manera intolerantes, y sale tu iracundo, no te agarras a golpes, te bajas del carro, te le cierras, o es más, hasta eres capaz de aventarles el carro, o sea, chocar, con tal de que no te estén molestando, porque esa es la ira. O sea, la ira, para que me entiendan, es una mezcla de miedo, de rabia, de odio hacia los demás y hacia contigo, que no puedes detener, que en el momento se te ponen los ojos de fuego, que se te seca la boca, tu ritmo cardíaco hasta arriba, o sea, o biológicamente, orgánicamente, a nivel psique, a nivel todo, no eres el mismo. Y es lo que debemos entender, que el defecto de carácter siempre va a lastimar, no porque queramos, es que es el mal que traemos cada quien, algunos traen otros defectos, pero en este caso de la ira, hay que tener cuidado porque por eso se han dado golpes en los grupos, por eso es que se han agarrado a golpes. Y ahorita vamos a hablar ahorita estamos hablando del impacto de ira a nivel físico, verbal, pero hay otros que son un poquito más sutiles, pero que destruyen peor todavía. Sí, definitivamente yo creo que este apartado de la ira, digo, si en nuestra vida ordinaria, de nuestro diario vivir, es un obstáculo y es un daño que nosotros con este defecto le hacemos a los demás, pues evidentemente dentro del servicio no va a ser la excepción. Eh, Recordemos, estamos viendo los defectos de carácter, cómo van a llegar a obstaculizar el buen desarrollo de un servicio. Entonces, efectivamente, no, al no trabajar este defecto de carácter, porque recordemos cómo se trabaja el defecto de la ira, con la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? El respeto de la opinión o de los pensamientos de los demás. Entonces, una persona que no respeta la opinión de otro es una persona que, híjole, es iracunda. Por ejemplo, no sé si has escuchado o has visto o has vivido bien, donde los alcohólicos empiezan a hablar de otras corrientes de una mala manera, Ah, claro. ¿no? En donde empiezan a decir es que los grupos de cuarto y quinto paso, es que los grupos de 24 horas, es que los grupos tradicionales, es que las clínicas de rehabilitación, bueno, empiezan a hablar de todas. Y obviamente, pues jamás van a hablar mal de donde ellos están situados, ¿cierto? Claro, claro. Pero lo hacen de una forma muy punitiva. Una persona que es iracunda es una persona punitiva, es decir, todos sus comentarios que realiza hacia con los demás servidores son con mucho dolo, son para destruir. Recordemos que el iracundo habla para destruir, no para construir ni edificar. Habla para exhibir, para hacer sentir mal a los demás, para darle en la torre, desprestigiar a los demás. Esa es una de las grandes características del iracundo y que la gran realidad sufre un placer deformado al ver a cómo a ese compañero que tal vez le cae mal dentro del servicio lo destituyen.
cómo a ese compañero que le cae mal le meten una inquietud, ¿no? O ver simplemente cómo ese servidor al no tener ya un servicio se va a beber, el iracundo goza de eso, ¿eh? Claro. O sea, entonces, en el servicio es muy puntual que trabajemos este defecto de carácter de la ira porque va a disgregar cualquier entidad de servicio, a cualquier servidor se le puede matar su fe a través de este defecto de carácter si no lo trabajamos en nuestra recuperación. Entonces es evidente que si tú eres iracundo dentro del servicio, imagínate cómo vas a hacer en tu familia. Claro. Es lógico, porque no respetas lo que los demás piensan, no respeta lo que los demás opinan. Y no es aquí en donde, recordemos que en Alcohólicos Anónimos y más dentro de un servicio, nosotros estamos de alguna manera regidos bajo principios y podemos tener miles de opiniones, pero el principio es el que debemos de respetar. Claro. Entonces, eso lo debe de tener en mente bien un iracundo. El hecho de cómo, de alguna manera, al no respetar este tipo de, pues sí, de pensamiento, de actitud, de otro servidor o de un compañero que esté dentro del mismo barco que tú, empezamos a criticar, empezamos a señalar, Sí, empezamos a claro. gritar, empezamos a decir groserías. Bueno, las groserías o las palabras altisonantes pues son muy rudimentarias y muy comunes dentro de los grupos, ¿no? Pero lo empieza a hacer ya de una manera ya de insultar, ya de agredir Ofensiva. verbalmente. Claro, sí. Entonces, recordemos cuál es la génesis de la ira. La génesis de la ira es el miedo. El miedo. Por ahí dice el quinto capítulo, el miedo, esa hebra maligna, ¿no? Que corroe todo nuestro cuerpo. A ver, esos temores, eh, eh, la raíz de la ira es el miedo de tal vez perder la imagen que tal vez tienen de nosotros, el no encontrar que los demás nos reconozcan lo que estamos haciendo dentro del servicio. Claro. El iracundo, su detonante es el miedo. Miedo a que tal vez se descubra que el servidor no es un buen servidor y nos ha estado mintiendo y por eso se pone en un estado así de a la defensiva, porque el iracundo siempre va a estar a la defensiva. Cualquier cosa que tú le menciones al iracundo, lo va a tomar a mal. Lo va a tomar a mal y siempre va a estar así como, siempre con la espada desenvainada para que quien le diga algo, le dé con todo. Sí, claro, claro. Entonces, esta parte de este defecto de carácter es muy lamentable como muchos compañeros, como ahorita bien tú lo mencionabas, llegan al grado de los golpes. Se llegan a golpear dentro de los grupos. Y no nada más, bueno, yo te digo algo, yo viví esa experiencia con uno de los compañeros de un distrito tradicional, fíjate, tradicional el grupo, Claro. en donde dos compañeros empezaron a hacerse de palabras, empezaron a insultarse y el otro compañero lo esperó afuera y se empezaron a agarrar a golpes fuera de un distrito. Claro. Yo he vivido eso, Ujú. es algo impactante, es algo desmotivador, es algo que desunió, disgregó totalmente esa entidad de servicio. Claro. ¿Por qué? Porque pues, ya no había unidad. Después de ese hecho, todos los proyectos de servicio se vinieron para abajo. Sí. Eh, al saberlo los grupos también tomaron cierta apatía, ¿no? En mí, claro que pues influyó demasiado ese hecho, ¿sabes? Porque yo no llevaba tal vez mucho y yendo yo era RCG, Ujú. empezaba mi periodo, recuerdo bien,
no tenía tanto tiempo. Y para mí eso fue guau, ¿no? Digo, eso ni siquiera lo vi en los grupos de cuarto y quinto paso, ¿eh? O sea, la neta, Que son los que no trabajan con los exacta, dicen, principios, dicen dice. que son los que no trabajan con los principios y los tradicionales, Sí, que según trabajan con los principios, se dan unos baños de pureza con los claro. principios, Normal, normal, ¿no? dices tú, sí. Se dan baños de pureza con principios y que nosotros somos los... Y de todas maneras hay enfermedad. Yo no viví o yo no he visto golpes en un grupo de cuarto y quinto paso. Y sí lo vi en un grupo de hora y media. Entonces, ¿cómo es? Claro, ¿No? Entonces, sí. esa es la parte de la ira que definitivamente una persona o un servidor más bien, un servidor tiene que estar trabajando constantemente con este defecto, siendo tolerante con sus compañeros. Yo sí lo vi. Bueno, un intento de. Y eso, creo que sí tienes razón, fue una vez nada más. Que hubo un intento de eso, se hicieron de palabras y salte y todo, ya sabes, ¿no? Y los compañeros, así, de pacifistas, no, cálmense. Pero es increíble porque se avientan las frases chulas, ¿no? De, aviéntame tu recuperación y la burla, porque es una característica de la ira, más de los que somos de alguna manera cobardones para llegar a más allá, ocupamos la sátira, ocupamos la ironía, ocupamos el sarcasmo, este, y de alguna manera también llegamos a ocupar hasta el cinismo, porque se llega a ocupar. Claro, claro, claro. El asunto con esto es que de alguna manera el haber pues presenciado ese tipo de cosas y pues, ser partidario de ese tipo de cosas, es que había una frase que decía, aquí podrán chocar las mentes, pero los cuerpos jamás. Y no, y son verdades a medias, Claro. todo es relativo, nada es absoluto, porque pues yo no sé hasta qué punto, o sea, yo llegaba a ver, y de verdad esto sí estaba bien fuerte, cómo iban familias a los grupos y ciertas servidores o hasta mismamente el líder ofendía de una manera, pues, la neta sí fuerte, exhibiendo, burlándose, regañando, indirectas o directas a fuerte a familiares. Y yo nada más veía como, pues, en este caso, los que llevaban a la familia, que en este caso eran los esposos, los papás, los abuelos o así, o los hijos, y estaban así, viendo cómo ofendían a su familia, o sea, esposa, hermana, hijos, así, padres, locos, oye. Y cómo se contenían estaban viendo y presenciando. ¿Qué es el punto? Bien, yo tengo la ira y empiezo a hablar. Y estamos hablando de un núcleo de, no sé, de 20 personas, 30 personas. Dentro de esas 20 personas, alguien va a tener el mismo defecto de la ira. Pongamos que son 2 personas. Las demás personas que tienen otros defectos que no les interesa, eso como la lujuria, como la envidia, como la avaricia, como la gula, la pereza, esos no van a ver nada de lo que está pasando. Para ellos es divertido, para ellos es como que, pues es la terapia. Pero quien tiene el defecto, como es un espejo, en cuanto empieza a ofender a la otra persona, van a reaccionar y se prenden como foquitos. O sea, no se da cuenta uno. ¿Qué trato de explicar? Como nosotros ahorita hablando. Personas, unos van a decir, qué chido, me gusta, otro, no, pues ese no es mi defecto, yo no. Pero el que lo tiene, entra en ira, en ese odio, y ocupa ya sea el contexto de la literatura o de su conocimiento, o hasta muchas veces de un litigio mal fomentado, mal practicado dentro de esto y decir que somos lucradores y cuantas cosas, pero es su impotencia de que no pueden hacer nada. O sea, fíjate cómo funciona la ira. Como no puedes hacer nada, estás en la impotencia, tienes que sacarlo de una manera y voy hacia eso. El chisme, el Claro. comején. Eso es lo que realmente destruye una agrupación. El chisme y el comején. No los amorcitos atolondrados, no el que las rifas o que las tandas o que... No, 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 no. El chisme y el comején es lo que destruye las agrupaciones y es lo que hace que se terminen. Si uno no tiene ese carácter de poder detener o dominarse a sí mismo a través del amor, como lo explica nuestra literatura, y dejamos que surja, creemos que no estamos haciendo mal. ¿Han visto los memes esos que dicen,
Pero bueno, mi humilde punto de opinión. Yo sé yo quién soy para juzgar, ¿no? Y serpientotas, hermano, que nada más están echando veneno, ¿no? El punto es que, y ya, bueno, vamos a darle el cambio a esto. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces debes de tolerar los insultos, las exhibiciones, los maltratos, golpe, cualquier cosa en cualquier ámbito? ¿Cuántas veces, cuánto tiempo debes de aguantarlo? Y la respuesta sería, ¿cuánto veneno puedes tragar antes de morirte? Y te quedas pensando, pues en él inmediatamente, deja de. Porque una persona que está en ese ámbito no va a crecer, Oslos. Una persona que está asediada por personas en ira o una persona que está constantemente acosada por la ira, no hay crecimiento. Siempre guarda sarcasmo y voy a esa parte donde, ok, el iracundo con un puesto de poder de servicio va a empezar a ser más sutil en su manera de expresar su ira. Ya no va a ser a gritos, ya no va a ser a golpe, pero va a empezar a usar esa parte del comején, va a empezar a usar el punto del chisme. Y si tiene más poder, a él no le hablen. O tírenle terapia. Y parece chiste, pero estamos enfermos y es que es uno de los puntos que referimos. Cualquier entidad que sea derivada, anexada o prima política lejana del programa, va a haber, ¿por qué? Porque somos enfermos. Y a nosotros no nos preocupa que otras personas de afuera nos quieran destruir, porque realmente quien podría destruirlo somos nosotros mismos que estamos dentro de. Entonces esas personas que están en esa actitud debemos de entender que están enfermos y por eso nuestra literatura lo explica. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Dice, primeramente debes de comprender que esa persona puede estar igual o peor de enferma que tú. Así que oremos a Dios y pidámosle qué podemos hacer por ese hermano enfermo. Porque está en ira, está encolerizada. Y es lo que les iba a platicar ya para finalizar. Eh, Porque parece como si el defecto de carácter todo el tiempo estuviera mal. Y es que sí, pero tiene una antítesis, llamémosle así, que se le llama cólera. Y la cólera es un temperamento. Mal manejado, pues obviamente es la ira, es el odio, es la venganza, el desquite, es la burla, es todo lo que hemos hablado. Pero la cólera no. En un aspecto bien trabajado, la cólera refiere a que a esas personas que son activas, que hacen, que pueden gestionar, que pueden tener actitudes que un melancólico no puede. El melancólico es, no, espérame, déjame sufrir, ¿no? Y el otro no, es, vamos a movernos. Esa es la cólera en acción, en ese aspecto, ¿no? En el cual la psicología explica el temperamento del cólera, que es una persona activa constantemente, o sea, es energía en movimiento y funciona en un servicio y funciona en todo el respecto, porque son personas que suben, que bajan, que se cansan, pero están. Entonces todos aquellos temperamentos, los cuatro que existen, derivan mucho en la cuestión de los gigantes del alma y ese es el punto que yo estaba hablando. Por eso ese libro del mito de la perfección al final explica acerca del amor, donde él dice que el amor sí es perfecto, pero nosotros no, porque nosotros tenemos cargas de defectos de carácter y es donde empezamos. Imagínate que tú tienes la ira, pero llega una muchachita que te gusta y de repente llega y ves a un compañerito que se le acerca y la ira lo que va a hacer es empezar sobre eso, o sea, irte sobre la persona. O sea, hoy entendemos que sí, el orgullo es el papá de todos, de los pollitos, de los defectos, siempre va a justificarlos, sus excesos e incapacidades, pero aquí el punto es, hay que hacer conciencia de que si yo tengo este defecto de la ira, ¿realmente me hace feliz? O sea, ¿a qué me refiero? Realmente no en el placer, porque en el placer está bien chido, ¿no? Dices, ah, sí, me encanta el poder y me encanta hacer popó a todos los que se acercan, pero realmente te da tranquilidad y te das cuenta que no. Eres la persona más odiada, eres la persona insoportable, eres la persona que no quieren estar contigo y si están contigo es porque no tienen a dónde ir. O sea, realmente una persona en ira. Miren, para pronto, cualquier persona que maneje su defecto de carácter de una manera irresponsable, nadie va a querer estar con esa persona, va a quedar solo, porque así dice el desafío a nuestros principios espirituales y la desobediencia se pagan caro. ¿Y cómo es pagar caro dentro de Alcohólicos Anónimos? Imagínate en el lugar que más a gusto estás, ya no caber. Entonces yo creo que sí, el aspecto del aire hay que tener cuidado, gestionarlo lo mejor que se pueda dentro del servicio y entender esto, no porque te creas bien malo, no porque seas bueno para el trompón, no porque seas muy bueno para revirar la terapia y todo eso, porque ya ves que ahorita ya es terapia terrorista y hasta se te paran enfrente y te empiezan a decir, en muchos ya te mojan, te cachetean
Y yo digo, qué tolerancia. Yo, la verdad, yo creo que ahí sí tendría que hacer a un lado mi recuperación. Y si se me paran de frente, le voy a decir, ¿qué crees? Sí, soy sí, sí, lo que dices es verdad, pero no te he dado mi permiso para que me hables de esa manera. Y la ayuda siempre se va a dar cuando tú la pides, no cuando te la quieren dar. Eso lo aprendí a los años, ¿no? Yo voy a recibir la terapia de quien yo quiera, porque yo creo que me va a ayudar, pero si es de cualquiera, yo creo que ahí, no, ahí sí perdería mi recuperación, padrino, pero de una vez me disculpo de eso. Sí, es que, a ver, es que, bueno, estas deformaciones que tú comentas, porque son deformaciones del programa, que no vamos a entrar en controversias de ello, pero que, pues sí, ¿no? Extralimitan realmente lo que es realmente el respeto, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de respeto. Y yo creo que el programa de Alcohólicos Anónimos jamás nos lleva a hacer algo que atente contra la integridad física, moral o espiritual de alguna persona. Ujú. No, más bien nos lleva a ayudar, a unificar, ¿sabes? Justo. Entonces, vaya que es algo muy complejo porque este defecto de carácter de la ira causa placer cuando nos sentimos, por ejemplo, más que los demás, ¿no? Que va muy aunado con esta parte del orgullo. Pero cuando se conjuga con esta parte de la ira, podemos empezar a darnos cuenta que empezamos a ser autoritarios y dictadores sobre los demás a través de esta ira. Así es. Tú vas a hacer lo que yo quiero. Tú estás mal, ¿no? Sí, Tú no sabes, no estás preparado, ¿no? sí, claro. Y a través de este defecto de la ira se utiliza como esa parte intimidatoria para que la persona se quede enana como debe de estar. Ujú. Algo que me han enseñado los alcohólicos tradicionales es se tiene que defender el principio, no la personalidad, ¿no? Claro. O sea, vamos a defender el principio y vamos a fundamentarnos bajo los principios, no bajo lo que yo piense, no bajo lo que yo diga. Porque cada uno de nosotros podemos pensar y decir y opinar diferente. Claro. Pero ya vamos a congeniar cuando estemos de acuerdo con los principios. Y claro que aquí entra otro tema también importante, que es la interpretación que uno le va a dar al principio. Ujú. Yo creo que, híjole, es algo hasta cierto punto puede llegar a ser confuso porque, pues por ejemplo, tú me puedes decir, ¿no? Vean, es que la tradición 2 nos habla de delegar servicio, ¿no? Y yo te puedo contestar, sí, sí, la tradición dice delegar servicio, pero eh, utilizo la primera tradición para decirte, pero si tú tienes el servicio vas a romper el bienestar común, ¿no? Sí, O sea, empezamos a utilizar los principios claro. como de escudo, Litigar, claro, escudo y lanza, ¿no? Así claro. como para defendernos. Ujú. No es como cuando tocamos el tema de si se puede correr a una persona, claramente dijimos que no, pero si, por ejemplo, surgen este tipo de situaciones en donde es una persona que está ofendiendo a los compañeros, que ya se agarró a golpes tal vez con los Los compañeros, ofendió, que los ya los agredió, claro. ofendió, que híjole, ya su mera esencia o su mera presencia causa mucho disgusto, conflicto, es mejor no estar a veces por no ver al compañero o la compañera. Creo que es momento de tomar decisiones en ese aspecto, porque ya no estamos viendo por el compañero, sino por el grupo, ¿cierto? Así es. Entonces, esto es producto de la ignorancia de los principios. Y claro que, bueno, yo también no lo he vivido, pero también en grupos de cuarto y quinto paso se da mucha esta parte de los golpes. Yo creo que en cualquier corriente, Cualquier lado, ¿sabes? sí, sí. En cualquier corriente, en cualquier esfuerzo, llámese cual sea, se dan este tipo de situaciones y que nos hacen dar cuenta que este defecto de carácter es uno de los grandes
grandes obstáculos, uno de los defectos de carácter que obstaculizan que el servicio se lleve de forma adecuada. Claro. Entonces, claro que es un obstáculo para el servicio de AA la ira, un defecto de carácter que, híjole, Corrosivo. Sí. nos destruye totalmente. Vuelvo a reiterar, destruye cualquier cosa que toque este defecto de carácter, una entidad de servicio, un grupo, una persona, puede llevar a la catástrofe. Y para cerrar, eh, nosotros venimos odiando desde antes de llegar a un programa, ¿sale? Venimos odiando a nuestros padres, a personas que abusaron de nuestra confianza, fueron agresivos, violentos. O sea, nosotros ya venimos odiando. Llegar a una agrupación en calidad de nuevo es normal que lleguemos pues con las conductas que tenemos. Pero si ya llevas 5 o 10 años y sigues actuando así, apadrínate, chécate, checa cómo está tu cuestión, porque no es natural que te alaben tu ira, ¿no? Te alaben que te agarras a golpes o que eres muy bueno para esto. O sea, no es normal. Y menos en el programa, porque estamos hablando de un programa de amor, como lo explica gran parte de nuestra literatura, y no para hacer de la vela perpetua, ¿no? No, 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 sino para realmente manifestar nuestra recuperación. Si antes golpeabas, gritabas, imponías, porque hay que entender eso, o sea, estamos hablando de personas que venían golpeando a sus esposas, a sus hijos, a sus papás también, o sea, estamos enfermos, tronaditos, y como que decirles, compañeros, amémonos todos, sí, yo entiendo, no va a ser de la noche a la mañana, pero también no podemos vivir en el cinismo de es que soy alcohólico, es que estoy enfermo. Bueno, si estás enfermo, toma tu tratamiento, medícate. ¿Y cuál es la medicina? Pues la literatura y la práctica del programa. ¿Para qué? Para que puedas tener una mejor manera de servir. Porque imagínate el padrino de padrinos, el chido, o sea, el bueno, el bueno, el bueno. Y de repente por un ataque de ira mata a alguien y se va al tambo. Y dices, ay, ¿qué pasó, padrino? Ah, eso, a eso me refiero. O porque ya se bajó del carro bien felón y le dieron unos tiros por loco. Yo tengo de historias de personas que dejaron de drogarse y de beber, pero nunca se quitaron su actitud beligerante, su actitud de desafío, su actitud de intolerancia, de agresión, de irritabilidad, de ira, de enojo, y terminaron muertos por unos plomazos. Hasta videos tengo de eso que pasó. Ah, Sí, lo subieron ahí. Y de personas que pues yo conviví con ellas. Ahí entendí yo, y esto se los paso al costo, que pues la experiencia espiritual y el programa te abarca cuestiones espirituales, pero hay veces que en las cuestiones físicas y mentales, porque si está mal el espíritu, pues está enfermo la mente y el cuerpo. Entonces quiere decir que nunca hubo una protección espiritual real porque mis actos fueron de desafío. Entonces esas personas pues terminaron así, en el hoyo o en la cárcel. Y pues estos programas que hacemos justamente es para eso, no es para andar como tal, estar moleste y moleste a las corrientes, sino todo lo contrario, la experiencia que hemos tenido dentro y fuera de el programa, me refiero dentro del programa Central Mexicana Sección México o por otros lados, entender que no somos perfectos, pero somos perfectibles y que si estos defectos nos están acosando, nosotros debemos de apadrinarnos, debemos de practicar, debemos de hacer algo. No es normal que vivas odiando. El odio te consume, el odio te va, es corrosivo, el odio va perdiendo tu esencia real, porque tú no eres ira, tú no eres odio, tú no eres venganza, tú no eres desquite, tú eres una persona hecha, como dice nuestra literatura, a través del amor del Todopoderoso, del Creador, del Eterno. De verdad lo digo así, somos creación de eso. Entonces estamos siendo manifestación pues, del otro. Entonces yo creo que como que ser un servidor y estar en esa actitud, pues es como si fuera, como dice, hacedor de la maldad dentro de una entidad espiritual de Dios, ¿no? Pero bueno, yo con eso finalizo. Este, sí, bueno, no, y yo nada más agregaría esa parte de, sí, la ira es un gran obstáculo, es un defecto de carácter que tenemos que trabajar para que no llegue a disolver, pues lo que Dios, el propósito que tiene Dios hacia nuestras agrupaciones, que es la transmisión del mensaje. así es. Porque por la ira no se cumplen proyectos, planes, se critica, se destituyen servidores, se señalan a los servidores, cuando simplemente recordemos que el objetivo del servicio es transmisión del mensaje. Entonces es un gran obstáculo, es un defecto que disgrega todo. Así es.
Y pues bueno, hemos terminado, esperemos haya sido de utilidad para ustedes y para su práctica del programa. Nos vemos en el siguiente, vamos a ver qué defectito vamos a tocar. Tenemos todo, o sea que hay tema, no se preocupen de eso. Vale, nos vemos hasta la próxima, cuídense.